afecta fundamentalmente tres cosas: la catarata, el glaucoma y la degeneración macular relacional, que es una patología que afecta al adulto mayor más que nada. Y eso lo vamos a ver en la clase de hoy. Entonces vamos a ver que una segunda causa de pérdida de visión crónica en un adulto. El glaucoma es un grupo de enfermedades que todas se llaman glaucoma, pero tienen características en común, en la cual existe un aumento de la presión intraocular a un nivel el cual no es tolerado para el nervio óptico, ¿ya? Entonces, un daño que ocurre a nivel del nervio óptico y es el único factor en el cual uno actúa principalmente para tratar el glaucoma, ¿ya? Pero es una enfermedad, es una neuropatía, ¿ya? Una enfermedad del nervio óptico. Ahora, este concepto engloba que la presión intraocular no necesariamente está sobre un valor estadístico normal, que para conocimiento de ustedes el valor de la presión intraocular normal fluctúa de 10 a 21 milímetros de mercurio. Entonces, cuando las presiones son de 22, 23 o más, hablamos de una hipertensión ocular. Y esa hipertensión ocular en una población normal puede, con el paso del tiempo, dañar el nervio óptico. ¿Y cómo una presión intraocular daña el nervio óptico? Lo daña porque al aumentar la presión intraocular, los capilares sanguíneos que están en la cabeza del nervio óptico sufren un proceso de compresión. Por lo tanto, la sangre circula con más dificultad y la nutrición de las células de las neuronas, o el tejido nervioso, mejor dicho, del nervio óptico, va afectándose, ¿ya? En este caso, los axones de las células nerviosas ganglionares son los que al final sufren una compresión y eso lleva un daño de la vía nerviosa a nivel de la cabeza del óptico. Por lo tanto, estas enfermedades tienen que estudiarse fundamentalmente en 4 factores. ¿Cuál es la presión intraocular que está teniendo el paciente a lo largo del día, en diferentes momentos? ¿Cuál es el grado de lesión de la cabeza del nervio óptico, que es la porción visible del nervio óptico? El nervio óptico tiene una porción invisible que está dentro de la órbita, otra porción que circula por el canal óptico, por lo tanto esa porción nosotros no la vamos a poder evaluar. ¿Qué pérdida de la función del nervio óptico ha ocurrido? En este caso, el nervio óptico, deben saber por anatomía que reúne más de 1.200.000 fibras, que es un verdadero ramillete de flores, pero que trae la información de toda la retina periférica y la retina central. Y generalmente las fibras que son más débiles o las primeras que se dañan son las fibras periféricas, porque tienen un axón más delgado, por lo tanto más susceptible a la compresión. Y de ahí viene que normalmente el glaucoma no daña la agudeza visual, sino que primero daña el campo visual. Y eso es lo que a los pacientes en el fondo los engaña, porque el paciente muchas veces no se da cuenta que su campo visual está restringiéndose o está amputándose. Y en la parte final el paciente empieza a tener una pérdida de la agudeza visual cuando ya solamente le quedan las fibras maculares vivas, pero todo el resto se ha perdido. Y el estudio del ángulo del camerular, que es la estructura anatómica donde se drena el ojo, va a darnos información útil que permite clasificar los glaucomas y permite tratar los glaucomas. La presión intraocular es el principal factor en un glaucoma. Acá existe un aumento de la presión intraocular que estimula físicamente la pared del ojo, y fundamentalmente acá en el nervio óptico comprime todos los vasos sanguíneos y el tejido nervioso, y la pérdida del tejido nervioso se manifiesta con una atrofia óptica progresiva. ¿Y cómo vemos que se pierde la sustancia nerviosa? Viendo que la lámina cribosa aumenta de su diámetro en relación al diámetro total del nervio óptico, o sea, aumenta la excavación fisiológica y se transforma en patológica. Y ese es el signo que fundamentalmente uno ve al fondo de ojo de un paciente con glaucoma. Bueno, hay otros signos como la pérdida del color de la papila, también existe una deformación de los vasos sanguíneos que salen, pero fundamentalmente el daño del nervio se ve mirando el fondo de ojo. Ahora, siempre ha sido difícil tomar la presión intraocular y ver realmente cuál es la verdadera presión intraocular dependiendo
de las características del ojo. No es lo mismo tomar la presión en córneas delgadas o córneas gruesas, o en ojos largos o en ojos cortos. Por lo tanto, se han creado diferentes métodos, unos que tocan el ojo, como los tonómetros de aplanación o de indentación, y otros tonómetros que nos toman contacto con el ojo. Por ejemplo, el tonómetro de aire que está disponible en el policlínico, o el tonómetro de Perkins, que es el que usamos también para tomar la presión con contacto cuando el tonómetro de aire no es capaz. ¿Ya? Los que han rotado por lo menos tuvieron la oportunidad de ver ambos tonómetros, el de aire y el de aplanático, que toma contacto con la córnea y hay que echarle al paciente anestesia y la cinta fluorescente. Acá en el tonómetro de aire lo que se hace es lanzar una columna de aire a cierta velocidad y con cierto volumen, por lo tanto eso tiene una masa y de acuerdo a fórmulas físicas, velocidad, masa, choca con la córnea, esta rebota y hay un sensor que ve con qué velocidad vuelve esa masa de aire con volumen determinado y calcula físicamente cuál es la presión intraocular. O sea, el aire toca el ojo pero sin provocar dolor ni ningún daño. Segundo factor, tenemos que estudiar la cabeza del nervio óptico. Eso fundamentalmente se estudia mirando el fondo de ojo. ¿Qué miramos en el fondo de ojo? Miramos, por ejemplo, este nervio óptico, en la cual nos llama la atención que la lámina quirosa tiene un diámetro, supera el 50% del diámetro del nervio óptico total. Y lo otro que aquí nos llama la atención es que los vasos sanguíneos, tanto las arterias como las venas, se inclinan ante su majestad el nervio óptico, en este caso tienen una deformidad en bayoneta, tienen una curvatura normal, no están en un plano del tejido nervioso. Lo otro que llama la atención es que hay una presencia de una hemorragia en llama en este caso. Las hemorragias en llama revelan que hay un sufrimiento de la superficie de la retina, en este caso a nivel de la llegada nervio óptica. Hay una isquemia de los vasos sanguíneos y esto se revela que este tejido nervioso probablemente se va a perder por la mala circulación sanguínea y se va a formar una escotadura o nox que se llama. Y lo otro es la pérdida del color. Ahora, el examen del nervio óptico es subjetivo porque depende de la detección de cada médico y se cometen errores incluso hasta los más expertos glaucomatólogos. Pero para objetivar eso se han creado exámenes que hacen una medición computacional de todos estos parámetros, el diámetro, la lámina quirosa, el grosor del reborde neuroretinal, etc. Y eso se llaman OCT o HRT, que son exámenes que se piden en el fondo como complemento y como para establecer parámetros estadísticos, porque normalmente estos exámenes comparan con una población normal de igual edad y género. Entonces permite tener un valor objetivo para ir siguiendo a este paciente con glaucoma. Lo mismo esto, que es el tercer factor de estudio, el campo visual. El campo visual, como ya les nombré, primero se pierde en la periferia. En algunos textos complementarios, por ejemplo, se ve que siguen ciertos patrones especiales como escotomas arqueados, escotomas de Bierrum, que es un apellido, nombre propio, que en el fondo fueron descritos clásicamente en los campos visuales manuales como signos de glaucoma de estado o glaucoma avanzado. En el campo visual computarizado, que está en el estándar de cuidado actualmente del glaucoma y que también está disponible en el poli del hospital regional, existe una numerosa información, una escala de grises que nos muestra el patrón. En este caso acá hay una especie de escotoma arqueado o ya un compromiso del hemicampo inferior típico del daño del nervio óptico, pero acá existe una serie de números que revelan el umbral de sensibilidad del paciente a un estímulo luminoso y que permite compararlo con un patrón de población normal de la misma edad. Por lo tanto, ver si esta alteración es propia de un glaucoma o es propia de un vicio de refracción, de una catarata o de otra cosa, de un párpado caído, por ejemplo, del borde del lente, porque eso es muy importante, que son los artefactos de la perimetría computarizada. En este rincón se ve una estadística en la cual se ve la significancia estadística de los hallazgos de sensibilidad, de alteración
y que permite ver, clasificar de acuerdo a esos números si este glaucoma es inicial, de estado, avanzado, etc. Este es el famoso campo visual. El campo visual consiste en presentar un estímulo luminoso al ojo, más o menos es un examen que dura 10 a 15 minutos, y el paciente tiene que marcarlo si es que lo ve, o no marcarlo si no lo ve. Ahora va aleatoriamente presentando en diferentes áreas puntos visuales, el paciente tiene que mantener la fijación. Y tiene un bastón que va marcando en el fondo si lo ve o no lo ve. A veces aparece un ruido y para ver si el paciente está atento, o a veces vuelve a aparecer el estímulo en el mismo sitio. Entonces eso determina si hay falsos positivos o falsos negativos. Es un examen un poquito agotador y siempre nos cuesta en los adultos mayores porque es un examen que tiene cierta rapidez, por lo tanto a veces hay que repetirlo y hay que interpretarlo de acuerdo a los falsos positivos y negativos que salen acá. Y por último, el estudio del ángulo. El estudio del ángulo permite ver estructuras que están escondidas. Este es en el fondo el lado oscuro de la luna, que es invisible obviamente, pero que si es que colocamos un elemento que se llama agonoscopio, que tiene una serie de espejos que reflejan una estructura que está oculta al ojo humano, que es el ángulo camerular, nosotros podemos ver diferentes estructuras, ver si el ángulo está abierto o ángulo cerrado de acuerdo a las estructuras que uno ve en el ángulo. Las estructuras que uno ve en el ángulo es el límite posterior de la córnea, el trabéculo pigmentado, no pigmentado, el espolón escleral, la base del iris, diferentes estructuras que algunas tienen nombre propio que no las vamos a mencionar, pero eso permite también clasificar si este paciente puede ser sometido a una trabeculoplastía láser, por ejemplo, como está señalado acá, que consiste en disparar un láser que produce una ruptura y genera unos poros de salida, y se ven como unas burbujitas en el fondo de líquido cuando uno dispara ahí y estalla el trabéculo está un poquito obstruido. Cuando el ángulo no es visible por este método, podemos hacer una ecografía especial que se llama biomicroscopía ultrasónica, que es un transductor especial que se coloca en el ojo en caso en que, por ejemplo, la córnea esté opaca o haya sangre en la cámara anterior, o sea, no se pueda, en los medios no estén visibles. Muy bien, tenemos entonces la presión intraocular, el campo visual, el examen de la cabeza en el bióptico o fondo de ojo, y tenemos la agonoscopía para ver el ángulo camerular. Por esas cuatro cosas podemos clasificar el glaucoma. Ya vimos en la clase de anatomía que el humor acuoso se produce a nivel de forma activa, a nivel de estos procesos digitiformes que se llaman procesos ciliares. El líquido circula desde la cámara posterior a la cámara anterior y se drena a nivel del ángulo camerular por una serie de mallas que se llama malla trabecular o trabéculo. Entonces, de acuerdo a si el ángulo está abierto o cerrado, veremos qué tipo de glaucoma es. Por ejemplo, si afecta a un niño o un adulto, o si hay algún factor que haya provocado glaucoma, por ejemplo, una cirugía, un trauma, sangre en la cámara anterior. Entonces, eso permite clasificar los glaucomas de acuerdo al origen. Por ejemplo, cuando hay una causa adquirida en la cual descompensó al ojo, por ejemplo, podemos hablar de un glaucoma secundario, o sea, hay una causa que no corresponde al deterioro propio producto del paso del tiempo o envejecimiento. Por ejemplo, elementos que pueden estar antes de la llegada del humor acuoso al trabéculo. Uno tiene que pensar son elementos que obstruyen la salida, por ejemplo, células, como está señalado ahí, o tejido fibrovascular, como ocurre en el glaucoma no vascular. Elementos que tapan esta serie de túneles y galerías que hay adentro del trabéculo, por ejemplo, elementos celulares como sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos, proteínas, pigmentos. Todo eso tapa la salida. Y por detrás del trabéculo, cuando el humor acuoso quiere salir del ojo, a nivel de las venas acuosas, de la conjuntiva, hay elementos que aumentan la presión venosa epiescleral, o sea, producen una resistencia a la circulación venosa. Por ejemplo, síndrome de Sturge-Weber, que tiene una asociación con tumores vasculares también del sistema nervioso central, obstrucciones venosas de la cava superior,
pacientes sopladores, por ejemplo, músicos que tocan reiteradamente instrumentos de viento, pueden tener aumentos reiterados de la presión venosa ventricular y tener algún glaucoma secundario. ¿Qué glaucomas secundarios pueden provocar que se cierre el ángulo? Acá hay un elemento que verdaderamente como una mano cierra el ángulo, empujando el iris hacia adelante por fuerzas posteriores o tirando el iris hacia adelante por fuerzas anteriores. Imagínense que el iris es como una puerta, entonces si abrimos la puerta o cerramos la puerta, eso cierra o abre el ángulo, entonces algo que está empujando esto para cerrarlo. Por ejemplo, cuando el iris se abomba, producto de una adherencia entre la pupila y lo que está detrás, que puede ser un lente ventricular o cristalino, o por fuerzas anteriores, o sea, este iris lo está tironeando algo, una mano está tironeando. Por ejemplo, como ocurre en el glaucoma neovascular, que es un tejido fibrovascular que tracciona el iris en punto y puede traccionar también en la pupila y con eso se cierra el ángulo y el humor acoso no tiene dónde salir. Muy bien, esto es muy importante saberlo porque es motivo frecuente de consulta, es una urgencia oftalmológica y es pregunta de prueba. Glaucoma agudo de ángulo estrecho. ¿Cuáles son los síntomas del glaucoma agudo de ángulo estrecho? Es un paciente que tiene una pérdida de visión brusca en un transcurso de pocas horas o 1 o 2 días, asociado a que después empieza un dolor intenso y un ojo rojo profundo. Al examen físico ustedes le van a palpar con sus 2 dedos índice y medio o hacer con los 2 índices, le van a tomar una tonometría digital con sus dedos y van a encontrar que el ojo está duro como una bola de billar. ¿Ya? Si le ven con el oftalmoscopio directo van a ver que la córnea no está transparente igual que la otra, sino que tiene un aspecto como de vapor de agua. Y le van a ver los reflejos fotomotores en la camilla del servicio de urgencia del hospital regional y va a ver que la pupila no reacciona. Frente a esa historia, o sea, tiene el diagnóstico hecho de glaucoma agudo ángulo cerrado. Si la pupila no está en midriasis y está chica, puede tratarse de una uveitis. Y ese es el diagnóstico diferencial de los ojo rojo profundo. Pregunta de prueba de Leunacom, donde muchos se equivocaron. ¿Ya? A la universidad llegan los resultados de los egresados de Leunacom. Entonces, la pupila hace el diagnóstico diferencial de un ojo rojo profundo. Pupila dilatada, midriática e hiporrefléctica, ¿sí? O arrefléctica, es con todos estos signos anteriores sinónimo de glaucoma agudo ángulo estrecho. Si la pupila está chica, es imposible que sea un glaucoma ángulo estrecho. Obviamente hay ausencia de secreción porque esto no es una conjuntivitis, no es una queratitis, el paciente no anduvo soplando ni escalando montaña. Y lo otro que se asocia, como esto es un aumento brusco, el paciente llega nauseoso, vomitando, transpirando, a punto de desmayarse, probablemente con ayuda de un familiar. No es un paciente que llegue, que me duele el ojo, estuve maestreando, nada, este paciente llega realmente comprometido. Incluso los síntomas pueden confundirse con otra cosa. El paciente siente angustia, puede creerse que tiene una angina, puede creerse que tiene, qué sé yo, algún cuadro digestivo, que puede llegar a vomitar del dolor. Ese es un glaucoma agudo ángulo estrecho. ¿Y qué síntomas tiene? Bueno, esto es para recordar el edema corneal y la midriasis. Este es un glaucoma agudo ángulo estrecho. Y el glaucoma agudo ángulo estrecho, el tratamiento inicial es médico, pero el tratamiento de base para tratar el origen del mal es hacer un hoyo en el iris, y eso se llama iridotomía. Y acá hay un hoyo en el iris, en este caso con la córnea transparente, se hizo una iridotomía, probablemente con láser, o a veces se puede hacer quirúrgica, así que no hay disponible un jack láser. Y este es un paciente que ya está secuelado, le quedó la pupila midriática y pegoteada al cristalino, y quedó este signo típico que se llama signo de leche derramada, o Glaucomflecken, que es depósito de proteínas inflamatorias producto de la isquemia que hubo en el iris. Esto también forma parte de la semiología oftálmica, ¿ya? Signo de la leche derramada. Eso está en el glaucoma agudo ángulo cerrado. ¿Cuál es el tratamiento? Hablamos que el glaucoma agudo ángulo cerrado es tratamiento de urgencia.
Si tenemos disponible mannitol podemos usarlo, pero con precauciones en pacientes que sean diabéticos, que sean cardiópatas, que sean renales y que sean muy ancianos, viejitos. Se le puede poner una vía venosa, restricción hídrica y un mannitol pasando a lo largo de varias horas. ¿Cuál es el objetivo del mannitol? ¿Qué es lo que hace acá el mannitol? El mannitol deshidrata el vítreo, ¿ya? El vítreo es una estructura fibrilar que tiene como principal componente cerca de un 95% de pura agua, agua pura. Por lo tanto, si por efecto osmótico la coroides le transmite un aumento de la osmolaridad, vamos a ver que el vítreo se va a deshidratar. Y si se deshidrata, mirando el ojo de acá para adelante, se va a colapsar el ojo y el ángulo se va a abrir. ¿Ya? Ahora, para bajar la presión, como la producción de humor acuoso es constante, podemos dar acetazolamida oral. La acetazolamida oral viene en pastillas de 250 miligramos y se da normalmente un comprimido cada 6 horas. Hay que dar sobre 500 miligramos al día para que tenga efecto. Ahora, la acetazolamida es un diurético poderoso que también produce pérdida de potasio importante, por lo tanto hay que suplementar en los pacientes que tienen hipocalemia o que son cardíacos, tienen arritmia o tienen algún problema electrolítico basal con jarabe de potasio. ¿Ya? Gluconato de potasio se puede dar 10 o 15 ml cada 8 horas, porque si no el paciente va a empezar a tener calambre en las pantorrillas, hormigueo en los dedos de las manos, gusto metálico, etc. Una serie de síntomas secundarios del efecto de la acetazolamida. También hay que usar pilocarpina en gotas oftálmicas, una gota cada 2 o cada 4 horas, timolol al 0,50%, una gota cada 2 o cada 8 horas, teniendo cuidado que el timolol es un beta bloqueador si el paciente tiene un EPOC, ojo porque puede provocar broncoconstricción. También hay que dar corticoides poderosos porque acá existe una serie de inflamación, como ustedes vieron, la leche derramada son proteínas, la midriasis en el fondo está explicada por una isquemia de las arterias que irrigan el iris, por lo tanto el iris queda atascado, no funciona, no hay juego pupilar, porque hay tanta presión que no hay circulación sanguínea. Por lo tanto, hay que desinflamar ese ojo con corticoides, que puede ser acetato de prednisolona, cada 3 horas, y también se le puede dar antiinflamatorio sistémico, se le puede dar, qué sé yo, opiáceos, profenil a la avena, lo que esté disponible para quitar el dolor y llamar al oftalmólogo, porque el oftalmólogo es el que va a hacer el tratamiento y va a confirmar el diagnóstico. ¿Ya? Acá vamos a ver que ya vimos el glaucoma ángulo estrecho, entonces en 5 o 7 minutos vamos a ver ahora otros glaucomas que son de importancia porque en este caso afectan a los pacientes jóvenes como ustedes, sobre todo los miopes, ¿ya? Entre los 20 y 30 años. ¿Ya? Es un glaucoma que se produce porque el ojo anatómicamente tiene una convexidad mayor a nivel del iris y la acomodación crónica, ¿ya? Cuando uno estudia, por ejemplo, estudiante de medicina, estudia mucho, acomoda, y ese roce crónico de la zónula con el cristalino produce liberación de pigmento. Y si más encima es miope, tiene una tremenda cámara anterior y el iris tiene una convexidad un poquito mayor, libera pigmento y este pigmento empieza a depositarse por las corrientes de convección en el ecuador del cristalino y en el trabeco, que genera aquí una especie de partículas de carbón a nivel del trabeco. Y esta es una imagen conioscópica. Y eso se llama síndrome de dispersión pigmentaria cuando todavía no produce hipertensión ocular o glaucoma. Y uno ve a veces al examen que tiene un uso pigmentario a nivel de la córnea, se llama uso de Druckenberg o líneas pigmentadas. Y lo importante es que este paciente hay que advertirle que tiene un síndrome de dispersión, porque si no va a ser un glaucoma a los 35 años o antes. ¿Ya? Entonces, y el glaucoma obviamente no lo va a sentir porque más encima de un paciente joven que se cree muy vital, entonces piensa que nada le va a pasar. Por el contrario, ciertas partículas de pigmento se liberan en un paciente anciano y más encima vemos que existe la presencia de un material proteico de color gris
similar a la ceniza cigarrillo, como saben ahí, que es el signo de la ceniza cigarrillo, estamos frente a un glaucoma capsular o un síndrome de pseudoexfoliación. El síndrome de pseudoexfoliación es un síndrome que ocurre por la liberación de una proteína y, como su nombre lo dice, es una falsa exfoliación. Porque antiguamente los oftalmólogos, entre 1900 y 1950, se dieron cuenta que muchos pacientes sopladores de vidrio, cuando antes, bueno, se sigue haciendo, hacían artesanía en vidrio, hacían los vidrios soplando, los sopladores de vidrio, como estaban en contacto con tanto calor, tenían una exfoliación natural de la cápsula del cristalino, se exfoliaban hojas. Entonces, después empezaron a ver que esto no era una exfoliación de la cápsula del cristalino, sino que era una proteína. Y esta proteína produce que las estructuras del ojo se debiliten, entonces se debilita la zónula, se degenera la proteína cristaliniana y se degeneran otras proteínas y el paciente puede presentar glaucoma por obstrucción a la salida del humor acuoso, por liberación de pigmentos al debilitar el iris, y también puede tener catarata, ¿ya? Y hablamos ayer que a veces el cristalino se subluxa y empieza a hacer un movimiento similar a una jalea. Eso se llama facoodesio y idolesio. Ahora, este glaucoma tiene presiones muy altas, pero no duele. Entonces pueden encontrar un paciente de 67 años que consulta mañana o que se dio el lunes en oftalmología y que tiene una presión de 42 y 38. Y el paciente ahí está tranquilito, dice que como que no ve muy bien. Pero ¿cómo tiene la presión tan alta? Es porque la instalación ha sido muy lenta, no es una instalación brusca como el glaucoma agudo ángulo cerrado. ¿Ya? Entonces, por eso es asintomático, o sea, no tiene ojo rojo, ni ideasa, ni nada, sino que es un paciente anciano, un paciente adulto mayor habitualmente. Se han hecho diferentes estudios que tienen relación con una inmortalidad sistémica, cuando uno ve esto, un paciente que ya es hipertenso, coronario, etc. Entonces son proteínas que se producen por mala regulación genética, falta de supresores genéticos. Bueno, el síndrome de pseudoexfoliación al dilatar la pupila produce esta imagen característica que en este caso no es leche derramada, sino que las proteínas adoptan la forma como una diana de tiro, para lanzar dardos o para lanzar un tiro. Entonces se ve como una serie de círculos porque el depósito ha sido ordenado y lento. Entonces se ve esto, y cuando uno dilata un paciente que tiene una catarata y le pilla eso, ojo, porque se puede complicar la cirugía. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones del síndrome de pseudoexfoliación? Catarata, glaucoma. El glaucoma congénito. El glaucoma también se puede dar en niños, ¿ya? Pero en los niños es muy infrecuente. La incidencia es menor a 1 de cada 2.000 a 2.500 nacidos vivos. O sea, es muy baja. El glaucoma congénito en los niños produce signos diferentes. Y acá vamos a ver un signo corneal en un niño. Aparte de producir un crecimiento exagerado del ojo por el estímulo hidrostático del aumento de la presión, el ojo tiene una megalocórnea, es un ojo más grande, un megaloglobo, o sea que puede ser un oftalmo, o sea un ojo de toro. También descompensa la córnea y le rompe la membrana basal al endotelio. Entonces, hay pliegues de la membrana de Semer que se ven acá por rupturas de la membrana de Semer. Y eso a veces se puede pigmentar también, ¿ya? Y se ven más visibles aún, pero tienen una forma característica que involucra toda la córnea, ¿ya? Esos son como trizaduras de la córnea posterior, producto del aumento de la presión. Se llaman justamente estrías de Pfeiffer. El glaucoma uveítico, conectándose con lo que viene enseguida, la uveitis simplemente significa inflamación de la uvea, por eso se llama uveitis, ¿ya? Vamos a ver qué es la uvea. La inflamación en el interior del ojo puede provocar glaucoma por diferentes mecanismos. Puede producir obstrucción al drenaje de un acuoso por diferentes cosas, por células inflamatorias, por proteínas. Puede haber una cicatrización que cierre el ángulo capilar, puede haber una hipersecreción de humor acuoso por cierto estímulo de ciertas prostaglandinas,
etc. Entonces se ve saturado el intravético. También puede haber un mecanismo de ángulo cerrado en el glaucoma uveítico. Por lo que ya les dije, hay fuerzas que tiran el iris hacia adelante y cierran como una compuerta la salida del humor acuoso. Por ejemplo, cuando hay goniosinegia, o sea, adherencias inflamatorias entre la base del iris y el ángulo, o cuando hay bloqueo pupilar, o sea, existe una adherencia acá a nivel de la pupila, en este caso con el cristalino, ya que hay una membrana pupilar, entonces el humor acuoso queda atrapado y se eleva el iris como un verdadero tomate, como ver un tomate por arriba. Se llama iris bombé. Ahí lo vamos a ver. ¿Ya? Iris abombado. Esto también es súper importante porque cada vez más frecuente. El glaucoma neovascular. Yo diría que esta es, con el glaucoma agudo ángulo cerrado, uno del diagnóstico diferencial principal de esa patología y un motivo muy frecuente de consulta en la urgencia del hospital regional o en la urgencia de cualquier clínica, ¿ya? Porque la causa del glaucoma neovascular involucra muchos pacientes diabéticos con retinopatía diabética proliferante, ¿ya? Pacientes hipertensos o glaucomatosos que tienen cierto factor predisponente y que hacen una obstrucción de la circulación venosa de la retina. En este caso, la vena central de la retina, o sea, una trombosis de vena central de la retina isquémica en este caso. O sea, en la cual el territorio retinal y todo queda sin el drenaje adecuado. Por lo tanto, de forma retrógrada, la circulación arterial también se ve dificultada en su circulación y empieza a ocurrir este fenómeno. La enfermedad carotídea oclusiva o el síndrome isquémico ocular en nuestra raza indoamericana no es tan frecuente. Es una causa muy infrecuente del glaucoma neovascular. Pero puede explicar el glaucoma neovascular hipotensivo, porque como existe poca irrigación al cuerpo ciliar, el cuerpo ciliar produce poco humor acuoso. Entonces, al haber poco humor acuoso, pero hay isquemia, el glaucoma neovascular con presiones más bajas. Es como una paradoja, pero ocurre. El ángulo puede estar abierto o puede estar cerrado. Y uno de los signos importantes de ver al examen biomicroscópico o bien macroscópico con un buen oftalmoscopio es la presencia de estos vasos sanguíneos en el borde pupilar, que en su nombre clásico se denomina rubiosis iris. Rubiosis como rubor, como rojo, iris. Esto es lo que estaba descrito antes así, o neovascularización de iris. Cuando uno ve esto, sabe que el paciente ya tiene o una trombosis de vena central o una retinopatía diabética proliferante. Porque para que haya neovasos acá, quiere decir que los factores neovasculares han migrado a través del vitrio, desde la retina al segmento anterior. Por lo tanto, acá el fondo de ojo va a estar alterado y eso es uno de los principales diagnósticos diferenciales. Un glaucoma agudo ángulo cerrado, si uno le puede mirar el fondo de ojo y la córnea no está tan edematosa, va a estar normal. En cambio, acá va a estar sumamente alterado, va a estar lleno de hemorragia, manchas algodonosas y retinopatía. ¿Por qué esa es la causa? Acá vemos un glaucoma neovascular más avanzado. Acá vemos, por ejemplo, que existe una verdadera adherencia del borde pupilar a un cristalino que está cataratoso, una catarata nuclear. Pero ya lo saben ya identificar. Y vemos que la pupila está evertida, o sea, está mostrando la cara posterior, el lado oculto del iris. Y eso se llama extropio rubial, o sea, tira, en el fondo abre esta pupila y la trata de evertir, porque ya hay una comunicación entre la pupila y la base del iris. Entonces esto agarra fuerza y es como tirar la cuerda esto. Tira el iris y tira la base y esto cierra el ángulo y cierra la compuerta y empieza a subir la presión. Y vemos que aquí todo el iris está lleno de rubiosis iris. Como vemos, la sintomatología puede ser similar al glaucoma agudo, pero aquí, ¿qué diferencia? Semiología de Goich, la anamnesia. Acá hay un paciente que igual tiene semanas de evolución, es diabético de larga data, mal controlado, no le dan hora en el consultorio norte, y el paciente puede tener incluso sangre de la cámara anterior, que se denomina ifema o hispema. Tiene rubiosis, tiene extropio labial, catarata y el fondo de ojo alterado. ¿Ya? Y el tratamiento de esto es quirúrgico habitualmente, hay que hacer cirugía para bajar la presión.
Las gotas solamente sirven para calmar el cuadro transitoriamente, pero este paciente hay que operarlo con una trabeculectomía o un implante macular. Y sobre todo tratar la retina enferma con láser para evitar la liberación de más factor neovascular, siempre y cuando se pueda hacer. A veces hay que primero bajar la presión, porque muchos de estos pacientes llegan con la córnea dermatosa y con dolor y ni siquiera se dejan ni tocar el ojo, entonces menos le vamos a poder hacer un láser. Entonces primero hay que bajar la presión y tratar inmediatamente o lo más pronto posible la retina enferma. El glaucoma traumático, bueno, es lógico, existe el antecedente de la historia clínica de un trauma, puede ocurrir en forma inmediata, por sangre o puede ser tardío. Y acá, ¿cuál es lo importante? Que si el paciente con glaucoma, vemos un paciente joven, por ejemplo, le vemos que la pupila está rota, por ejemplo, y usted recibió algún golpe, tuvo una riña, una pelea, sí, me pegaron un combo, se me pasó la inflamación, y después todo estaba bien. Y después llega a un control y le encuentran la presión en 26 y le dice, bueno, ese paciente puede no solamente haber tenido una rotura del esfínter pupilar, puede haber tenido, por ejemplo, una iridodiálisis, o sea, una rotura de la base del iris o una ciclodiálisis, que es peor todavía. Y eso al cicatrizar cierra el ángulo. Entonces el paciente, 26 años, le pegaron un combo y nunca nadie le tomó la presión, más encima no usa lente, obviamente se está haciendo un glaucoma sin saber. Y esto lo vemos, lo vemos frecuentemente. Por lo tanto, siempre un paciente con un trauma ocular tiene que tener un control a largo plazo. El glaucoma asociado al cristalino. Ayer en la diapositiva catarata, en las indicaciones de cirugía, vimos que el glaucoma se opera también cuando el cristalino se opera cuando también está provocando glaucoma. Y acá vemos en detalle cuáles son los glaucomas que pueden ser provocados por la presencia de un cristalino enfermo. En este caso hay una catarata total, muy gordita, intumescente, entonces está en obesidad la catarata y por lo tanto empuja el iris y cierra la salida del humor acuoso. A veces esta catarata está tan degenerada que existe una permeabilidad aumentada de la cápsula anterior y las proteínas cristalinianas migran al segmento anterior. Y como la cámara anterior es un santuario inmune, empieza a ver el fondo del sistema inmuno de la cámara anterior que hay elementos ajenos y empiezan a atacarlo. Y eso empieza a haber macrófagos que están acá flotando en la cámara anterior y empieza a haber acá un hipócrita, pero en este caso inflamatorio, no purulento. Entonces vemos que hay una catarata, entonces está haciendo un glaucoma o una uveitis acolítica porque se está alisando el cristalino, se está degenerando. O cuando el cristalino cambia de lugar, por ejemplo está subluxado, luxado, entonces empieza a empujar el iris, empieza a tapar el ángulo de forma intermitente y el ángulo de tanto cerrarse empieza a adherirse, a formar sinergia y empieza a hacer un glaucoma angulocerrado. Entonces, esos glaucomas se solucionan operando la catarata. Se llaman facomórficos por la forma alterada, facotópico porque el topos, el lugar está alterado, o facolítico que se está lisando, se está destruyendo el cristalino. Una catarata hipermadura se llama. De hecho, uno abre esta catarata y sale una rara leche y que a veces puede estar a presión. Entonces, cuando se opera esta catarata puede haber una complicación que es que se raje de un lado a otro el cristalino y ahí es difícil de solucionar. Entonces, es importante ver si la catarata es indiscutible. Bueno, el tratamiento de glaucoma. El tratamiento de glaucoma normalmente ustedes no lo van a hacer. O pueden atreverse a hacerlo si es que tienen disponible el medicamento. Pero el tratamiento de glaucoma es importante que lo sepan porque puede generar ciertos efectos adversos. Algunos de sus papás pueden tener glaucoma. Es importante que como conocimiento general lo sepan. Porque el glaucoma va aumentando en riesgo a medida que pasan los años. ¿Ya? Aumenta un 5% cada 10 años después de los 50 años el riesgo. Hasta a los 80 años ya por cerca de un 15 o un 20% de los pacientes uno le puede encontrar la presión sobre 21 y tener glaucoma. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Hay que disminuir la producción del humor acuoso para que no haya tanta presión intraocular. Ya dijimos que el hipotensor ocular más potente
que no es en gota es la acetazolamida. Eso lo damos solamente en caso de urgencia. Por ejemplo, glaucoma neovascular, glaucoma agudo angulocerrado. Todo el resto son gotas. Hay gotitas también de inhibidores de la anhidrasa carbónica. ¿Qué es lo que hace esto? Inhibe la enzima que sintetiza o produce el humor acuoso a nivel de la presión ciliar. Y la dorsolamida y la isolamida son primos de la acetazolamida, que es la única forma oral de hipotensor ocular. También hay gotas de brimonidina que tienen un efecto neuroprotector. Y ahora de lo tópico, ¿cuál es el hipotensor ocular más potente? Las prostaglandinas, los análogos sintéticos de la prostaglandina. Antiguamente en el trauma ocular se vio que cuando a uno le golpeaban el ojo se ponía rojo, a veces se ponía miótico en la pupila y a veces se hipotensaba. Entonces a ciertos científicos se le ocurrió buscar cuál era la prostaglandina inflamatoria que actuaba en tal receptor y que producía hipotensión. Y así se descubrió las prostaglandinas, que son mediadores inflamatorios. Por eso, dentro de los efectos adversos de las prostaglandinas está el enrojecimiento. Los pacientes que usan gotitas, se usan una vez al día, se quejan de ojo rojo a veces, también se quejan de pigmentación, a veces periocular, y algunos pacientes se quejan que le crecen las pestañas. Obviamente las mujeres ahí en ese sentido están siempre contentas porque que crezcan las pestañas es algo bien deseado. De hecho existe un producto que se llama Latice, que viene con unos peines que se aplican a las pestañas para que crezcan curvas y largas. ¿Ya? Es un efecto cosmético de la prostaglandina, que en el fondo se aprovecha ese efecto entre comillas adverso secundario con un fin estético. Pero es solamente para que recuerden los efectos de la prostaglandina. ¿Ya? Bueno, la prostaglandina, actuando en ciertos receptores, producen hipotensión ocular. Actuando en otros receptores, producen ojo rojo, y actuando en otros receptores que no queremos, en las pestañas, las hacen crecer. ¿Ya? Los beta bloqueadores ya dijimos que hay que usarlos con cuidado, por ejemplo, en pacientes muy lábiles que tienen asma bronquial severa, EPOC, insuficiencia cardíaca, porque aunque sean gotitas, los pacientes adultos mayores a veces se echan el chorro del frasco, pierden gotas por diferentes razones. Problemas de ciudad, temblor, artrosis de mano, compromiso cognitivo, etc. Entonces, a veces se echa en exceso y puede provocar problemas. De hecho, cuando ustedes se echan una gota, muchas veces pasa por el conducto lagrimal y sienten el sabor amargo en la gota. Eso quiere decir que toda esa mucosa les puede absorber sistémicamente esa gota. Sobre todo el cloranfenicol. Cuando se echen una gota, se van a agotar. Entonces, todos estos son hipotensores tópicos. El más poderoso son las prostaglandinas, que se llama latanoprost, todos terminan en prost. Estos son los tópicos y esta es la única oral. Este es el más potente de todos. Nada más. Es una diapositiva lo que tienen que saber. Tienen que saber que el glaucoma también se opera. Se puede operar con láser o con microcirugía. El láser se utiliza, por ejemplo, en la iridotomía, que es hacer un hoyo en el iris por láser para el tratamiento inicial de un glaucoma agudo angulocerrado. La trabeculectomía es la cirugía estándar de un glaucoma severo que no controla con gota, un glaucoma secundario que puede no tener mitomicina como adyuvante. Cuando todo esto no resulta, en niños se puede usar procesos especiales también, que es hacerle como una incisión al ángulo que se llama goniotomía, que hay que usar un bonescopio especial. Cuando todo esto no resulta, todos terminan en esto, en los implantes valvulares, en niños o en adultos, que son dispositivos de drenaje, que es una especie de válvula o no válvula que tiene un tubo que va conectado a la cámara anterior y eso va sacando los acuosos. Por ejemplo, acá vemos un hoyo en el iris, una iridotomía, que generalmente siempre se hace debajo del párpado superior, porque si no funciona como una neopupila y el paciente puede empezar a ver doble. Si ustedes la hacen acá o acá y es muy grande, puede entrarle luz ahí y empieza a generar una refracción por ahí, entonces empieza a ver dos imágenes. O sea, siempre que antes se hace en el iris superior. Acá vemos, por ejemplo, pacientes operados. Como si un paciente en el consultorio corval y le dicen, no, a mí me operaron el glaucoma. A ver, está mintiendo usted, ¿no? Le levanto el párpado superior y si le ven una ampolla filtrante, sí, está bien. Pero a veces esta ampolla está un poquito más plana.
pero se ve un área más blanquecina. Eso es como una verdadera caparazón de tortuga en la cual existe como una especie de salida del humor acuoso que en vez de salir por el ángulo sale por ahí y genera una elevación, ¿ya? Que puede ser más encapsulada, más difusa, dependiendo. Entonces con eso reconocemos un paciente que está operado en glaucoma. Y el implante valvular, acá vemos que hay un paciente múltiple operado, vemos que tiene un lente intraocular, una iridectomía en sector, una iridectomía triangular, y acá asoma una válvula, o sea, ha fracasado varios tratamientos y le pusieron una válvula. Muy bien. ¿Alguna pregunta con el glaucoma? Ya, bueno, ya.